Página 20. Historia de los griegos, Indro Montanelli, 1959. Capítulo 2, Heinrich Schliemann. El mejor modo de pagar a nuestro contemporáneo Heinrich Schliemann los enormes servicios que nos ha prestado reconstruyendo la civilización clásica, creo que es incluirle entre sus protagonistas, como él mismo mostró desear ardientemente, eligiendo, en pleno siglo XIX, a Zeus como dios, elevando a él sus oraciones, poniendo de nombre a Agamenón a su hijo, Andrómaca a su hija, Pélope y Telamón a sus servidores, y dedicando a Homero toda su vida y su dinero. Era un loco, pero alemán, o sea, organizadísimo en su Besania, que la buena fortuna quiso recompensar. La primera historia que, cuando tenía 5 o 6 años, le contó su padre no fue la de Caperucita Roja, sino la de Ulises, Aquiles y Menelao. Tenía 8 cuando anunció solemnemente en familia que se proponía redescubrir Troya y demostrar, a los profesores de historia que lo negaban, que esa ciudad había existido realmente. Tenía 10 cuando escribió en latín un ensayo sobre este tema. Y 16 cuando pareció que toda esta infatuación se le había pasado del todo. Efectivamente, se colocó de dependiente en una droguería, donde con seguridad no había descubrimientos arqueológicos que realizar, y a poco embarcó no hacia la Hélade, sino hacia América, en busca de fortuna. Tras pocos días de viaje, el buque se fue a pique y el náufrago fue salvado en las costas de Holanda. Quedóse allí, viendo en aquel episodio una señal del destino, y dedicóse al comercio. A los 24 años era ya un comerciante acomodado, y a los 36 un rico capitalista, del cual nadie había sospechado jamás que, entre un negocio y otro, hubiese seguido estudiando a Homero. Debido a su profesión, se había visto precisado a viajar mucho y había aprendido la lengua de todos los países donde estuvo. Sabía, además del alemán y el holandés, francés, inglés, italiano, ruso, español, portugués, polaco y árabe. Su diario está redactado, efectivamente, en la lengua del país donde sucesivamente está fechado. Pero en la que siempre seguía pensando era el griego antiguo. De improviso, cerró banco y tienda y comunicó a su mujer, que era rusa, su propósito de ir a establecerse en Troya. La pobre mujer le preguntó dónde estaba aquella ciudad de la que jamás había oído hablar y que, en realidad, no existía. Enrique le mostró en un mapa dónde suponía que estaba, y ella pidió el divorcio. Schliemann no hizo objeciones y puso un anuncio en un periódico pidiendo otra esposa, a condición de que fuese griega. De entre las fotografías que le llegaron, eligió la de una muchacha que tenía 25 años menos que él. Se casó con ella según un rito homérico, la instaló en Atenas en una villa llamada Belerofonte y, cuando nacieron Andrómaca y Agamenón, la madre tuvo que sudar tinta para inducirle a bautizarlos. Enrique se avino a ello solo a condición de que el cura, además de algún versículo del Evangelio, leyese durante la ceremonia alguna estrofa de la Ilíada. Solo los alemanes son capaces de estar locos hasta tal punto. En 1870 se encontraba en aquel asolado y sediento rincón noroeste del Asia Menor donde Homero afirmaba, y todos los arqueólogos negaban, que Troya se hallaba sepultada. Necesitó un año para obtener del gobierno turco permiso para iniciar las excavaciones en una ladera de la colina de Isarlik. Pasó el invierno, con un frío siberiano, practicando hoyos con su mujer y sus excavadores. Tras 12 meses de esfuerzos inútiles y de gastos delirantes, como para desanimar a cualquier apóstol, un buen día un pico chocó con algo que no era la piedra de costumbre, sino una caja de cobre que, al ser abierta, reveló a los ojos exaltados de aquel fanático lo que él llamó enseguida el tesoro de Príamo, miles y miles de objetos de oro y plata. El loco Schliemann despidió a los excavadores, llevó toda aquella fortuna a su barraca, encerróse en ella, adornó a su mujer con los collares,
los confrontó con la descripción de Homero, convencióse de que eran aquellos con que se habían pavoneado Helena y Andrómaca, y telegrafió la noticia a todo el mundo. No le creyeron. Dijeron que fue él quien llevó allí toda aquella mercancía, tras haberla acopiado en los bazares de Atenas. Tan solo el gobierno turco le dio crédito, pero con el objeto de procesarlo por apropiación indebida. Sin embargo, algunas lumbreras más escrupulosas que las demás, como Dorfel, Virchow y Burnouf, antes de negar, quisieron investigar sobre el terreno. Y, por muy escépticos que fuesen, tuvieron que rendirse a la evidencia. Continuaron las excavaciones por cuenta propia y descubrieron los restos, no de una, sino de 9 ciudades. La única duda que permaneció en sus mentes no era si Troya había existido, sino cuál de las 9 era aquella que el Pico había desenterrado. Mientras tanto, el loco estaba devanando con su habitual lucidez el lío jurídico en que se había enzarzado con el gobierno turco. Convencido de que en Constantinopla iban a malograr sus preciosos descubrimientos, mandó a escondidas el tesoro al Museo del Estado de Berlín, que era el más calificado para custodiarlo debidamente. Pagó daños y perjuicios al gobierno turco, que tenía más interés por el dinero que por aquella quincalla. Después, armado del más antiguo de todos los Baedeker, el Periégesis de Pausanias, quiso demostrar al mundo que Homero no solo había dicho la verdad acerca de Troya y de la guerra que en ella se había desarrollado, sino sobre sus protagonistas. Y con gran entusiasmo se puso a buscar, entre las ruinas de Micenas, la tumba y el cadáver de Agamenón. Nuevamente el buen Dios, que siente debilidad por los lunáticos, le compensó tanta fe guiando su pico por los sótanos del palacio de los descendientes del rey Atreo, en cuyos sarcófagos fueron hallados los esqueletos, las máscaras de oro, las alhajas y la vajilla de aquellos monarcas que se consideraba no habían existido más que en la fantasía de Homero. Istieman telegrafió al rey de Grecia: «Majestad, he hallado a sus antepasados». Después, seguro ya de su camino, quiso dar el golpe de gracia a los escépticos del mundo entero y, sobre las indicaciones de Pausanias, fuese a Tirinto, donde desenterró las murallas ciclópeas del palacio de Proteo, de Perseo y de Andrómeda. Stieman murió casi setentón en 1890, tras haber trastornado desde los fundamentos todas las tesis e hipótesis sobre las que hasta entonces se había basado la reconstrucción de la prehistoria griega, inclinada a exiliar a Homero y a Pausanias en los cielos de la pura fantasía. En el hervor de su entusiasmo, acaso demasiado apresuradamente, atribuyó a Príamo el tesoro descubierto en la colina de Isarlik y a Agamenón el esqueleto hallado en el sarcófago de Micenas. Sus últimos años los pasó polemizando con los que dudaban de ello, y en estos litigios aportó más violencia que fuerza persuasiva. Pero el hecho es que él se consideraba contemporáneo de Agamenón y trataba a los arqueólogos de su tiempo desde la altura de 3 milenios. Su vida fue una de las más bellas, afortunadas y plenas que un hombre haya vivido jamás. Y nadie podrá negarle el mérito de haber aportado la luz en la oscuridad que envolvía la historia griega antes de Licurgo. Las excavaciones que, siguiendo su ejemplo, fueron emprendidas por Wace, Wallstein, Muller, Stamatakis y muchos más en Fócida y Beocia, en Tesalia y en Eubea, han demostrado que era cierto lo que Stieman aprendiera de Homero, a saber, que contemporáneamente a la de Creta, e independientemente de esta, se había desarrollado una civilización en el continente griego, aunque menos avanzada, que tuvo sus centros en Argos y Tirinto. Se llamó Micénica por la ciudad que fue capital. La construyó Perseo 16 siglos antes de Jesucristo, y no se sabe a qué raza adscribir su población. Solo se sabe que en aquella época Grecia se componía de numerosos estados: Esparta, Egina, Eleusis, Orcómeno, Queronea, Delfos, etc. Y sus habitantes se llamaban genéricamente pelasgos, que significaría pueblo del mar, acaso porque por mar habían llegado,
probablemente del Asia Menor. Tuvieron contactos con Creta y algo copiaron de su cultura, sin conseguir, empero, emularla. Tuvieron industria, pero no tan desarrollada como lo fuera en Gurnia. En cuanto a su lengua, no se sabe nada, como de la de Creta, solo que nada tiene que ver con el griego. El griego vino después de la invasión de los aqueos, una tribu del norte que se puso en movimiento hacia el Peloponeso en el siglo XIII, lo sometió, lo unificó e implantó aquellos reinos de cuyas cortes Homero fue el trovador vagabundo. Él no nos habla de tal invasión, que representa tan solo una hipótesis. Su historia comienza después de haberse producido aquella, y hasta antes de Schliemann su relato fue considerado pura fantasía e imaginarios los protagonistas. Mas ahora, tras los descubrimientos del loco alemán, no tenemos ya derecho a poner en duda la realidad histórica de Agamenón, de Menelao, de Helena o de Clitemnestra, de Aquiles y de Patroclo, de Héctor y de Ulises, aunque sus aventuras no hayan sido exactamente las que Homero describió, elevándolas de tono. Schliemann ha enriquecido la historia y ha empobrecido la leyenda con algunas decenas de personajes de primer término. Gracias a él, algunos siglos que antes permanecían en las tinieblas han entrado en la luz, aunque no sea más que la incierta del alba. Y solo llevados de su mano podemos explorarlos. He aquí por qué hemos querido satisfacer su deseo, el de alinearse, en la reconstrucción de la civilización griega, al lado de Homero y de sus héroes. Resumen, 10 ideas claves numeradas. 1. Obsesión homérica desde la infancia. Schliemann creció fascinado por las historias de Ulises y Aquiles, y a los 8 años anunció que redescubriría la ciudad de Troya, a pesar del escepticismo de los historiadores de su época. 2. Éxito comercial y dominio de lenguas. Antes de dedicarse a la arqueología, acumuló una gran fortuna como capitalista y aprendió más de 10 idiomas, incluyendo el griego antiguo, que era su verdadera pasión. 3. Matrimonio a la griega. Tras divorciarse de su primera esposa, puso un anuncio para casarse con una mujer griega que compartiera su fervor por Homero, instalándose en Atenas y bautizando a sus hijos con nombres épicos como Agamenón y Andrómaca. 4. Descubrimiento de Troya, 1870, basándose fielmente en los relatos de la Ilíada, excavó en la colina de Isarlik, Turquía, y halló el tesoro de Príamo, demostrando que la ciudad de Troya no era una leyenda, sino una realidad histórica. 5. Hallazgo de 9 ciudades superpuestas. Las excavaciones revelaron que el sitio de Troya contenía los restos de 9 asentamientos distintos, lo que generó un debate sobre cuál de todas ellas era la descrita por Homero. 6. Conflictos jurídicos y traslado del tesoro. Para evitar que el gobierno turco malograra o confiscara sus hallazgos, Schliemann envió clandestinamente el tesoro a Berlín, pagando posteriormente una indemnización a los turcos para cerrar el litigio. 7. Excavaciones en Micenas y Tirinto. Tras Troya, se trasladó a Micenas donde halló sarcófagos con máscaras de oro, que atribuyó a Agamenón, y luego a Tirinto, sacando a la luz las murallas ciclópeas de los antiguos palacios aqueos. 8. Revolución de la prehistoria griega. Sus descubrimientos trastornaron las tesis académicas de finales del siglo XIX, que consideraban a Homero y a Pausanias como simples autores de fantasía, devolviéndoles su valor como fuentes documentales. 9. La civilización micénica. El trabajo de Schliemann confirmó la existencia de una cultura avanzada en el continente griego, contemporánea a la de Creta, pero independiente de ella, que floreció siglos antes de la Grecia clásica. 10. Humanización del mito. Gracias a su locura y perseverancia, personajes como Helena, Héctor o Ulises pasaron de ser sombras literarias a figuras integradas en la luz de la historia, permitiendo explorar los orígenes de la civilización europea. Biografía breve de Heinrich Schliemann.
A diferencia del relato más narrativo de Montanelli, la biografía histórica y arqueológica de Heinrich Schliemann revela a un hombre que mezcló el genio comercial con métodos arqueológicos pioneros, aunque a veces destructivos. Aquí tienes una biografía breve basada en registros históricos. Heinrich Schliemann, 1822-1890, 1. Formación y éxito financiero. Nacido en Neubuchow, Alemania, fue hijo de un pastor protestante que le infundió el amor por la Ilíada. Debido a la pobreza de su familia, no pudo completar sus estudios académicos y comenzó a trabajar como aprendiz de comerciante. Tras sobrevivir a un naufragio frente a Holanda en 1841, se instaló en Ámsterdam, donde descubrió su extraordinario talento para los idiomas. Llegó a hablar fluidamente más de 15 lenguas. Hizo su fortuna en Rusia durante la Guerra de Crimea como comerciante de materias primas, índigo y salitre, y más tarde en la fiebre del oro de California como banquero. 2. La búsqueda de la verdad homérica. En 1863, tras retirarse de los negocios como millonario, decidió dedicar su vida y fortuna a la arqueología. En contra de la opinión académica de la época, que consideraba que la guerra de Troya era un mito, Schliemann utilizó los textos de Homero como una guía geográfica literal. 3. El descubrimiento de Troya. Isarlik, en 1871 comenzó las excavaciones en la colina de Isarlik, en la actual Turquía. Descubrió múltiples capas de ciudades superpuestas. En la segunda capa desde abajo, encontró el famoso tesoro de Príamo. Hoy se sabe que Schliemann se equivocó de fecha, el tesoro pertenecía a una civilización 1000 años anterior a la época de la supuesta guerra de Troya, y sus métodos de excavación, usando dinamita y grandes zanjas, destruyeron capas superiores de gran valor. 4. Micenas y Tirinto. En 1876, excavó en Micenas, Grecia. Allí descubrió las tumbas de Círculo A, que contenían esqueletos con ricas ofrendas y máscaras funerarias de oro. Al hallar una de ellas, exclamó haber contemplado el rostro de Agamenón. Aunque la máscara es anterior al héroe mítico, el hallazgo fue fundamental para definir la civilización micénica. 5. Críticas y legado. Aunque fue criticado por su falta de rigor científico y por sacar ilegalmente antigüedades de Turquía, Schliemann es considerado hoy el padre de la arqueología de campo moderna. Fue el primero en realizar excavaciones a gran escala en el Egeo y en demostrar que los mitos griegos tenían una base de realidad material. 6. Muerte. Murió en Nápoles, Italia, el 26 de diciembre de 1890, a causa de una infección en el oído que se extendió al cerebro. Está enterrado en un mausoleo monumental en Atenas que él mismo diseñó, con frisos que representan sus descubrimientos arqueológicos. Página 25.